Escuchar va mucho más allá de percibir sonidos. También significa comprender, incluir y dar espacios a las experiencias de otras personas. Bienvenidos a EICA, Cultura que se escucha, un podcast del Encuentro Internacional de Cultura Auditiva organizado por el Programa de Aplicación Profesional Escucha México dentro de ITESO. Nosotros somos Grecia, Sofía y te invitamos a acompañarnos en este espacio de diálogo y aprendizaje. Comencemos. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre las barreras que existen en el ámbito educativo y para abordar el tema tenemos como invitada a la maestra Luzberta Ávila, quien ha tenido experiencia directa con alumnos con discapacidad auditiva dentro del aula. ¿Cómo estás, Luzberta? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Grecia. Gracias a ustedes por considerarme. Excelente. Bueno, y entrando en tema, me gustaría que nos contaras un poco sobre cuál fue tu experiencia la primera vez que tuviste un alumno con discapacidad auditiva dentro del aula. Me gustaría que nos contaras qué sentiste, cómo lo experimentaste. Bien, con gusto. Recuerdo muy bien esta experiencia porque fue la primera vez que tenía estudiantes con discapacidad auditiva en mi clase Producto y Creación de Valor. Esto ocurrió en el periodo primavera 2016, cuando la materia era presencial. La verdad es que no me tomó completamente por sorpresa, ya que previamente la institución me informó que estos alumnos se incorporarían al grupo. Recuerdo, recibí capacitación y herramientas para desempeñar mejor mi trabajo. Esto me dio tranquilidad, aunque como docente siempre existe la responsabilidad de preguntarte si realmente podrás ofrecer una experiencia de aprendizaje equitativa. Más que sentir miedo, sentí el compromiso de prepararme, sobre todo, prepararme y hacer lo necesario para que todos mis estudiantes tuvieran las mismas oportunidades de participar. Excelente, y hablando un poquito más sobre este estudiante, ¿él desde un principio te dijo qué necesitaba o cómo le gustaba trabajar o fuiste descubriéndolo a través de la duración del semestre? Bien, en sí el estudiante no me decía a inicio de semestre qué necesitaba, sino previo al inicio de clases me pusieron en contexto sobre sus habilidades, fortalezas y algunos aspectos que debía considerar para facilitar su aprendizaje. Muchas de las estrategias se fueron ajustando conforme avanzaba el semestre. La comunicación, la observación y la disposición para escuchar fueron fundamentales. Descubrí que no existe una forma única. Al final fue un aprendizaje compartido, donde tanto ellos como yo fuimos adaptándonos para lograr una mejor dinámica en clases. Y sobre esta adaptación, ¿qué ajustes tuviste que hacer en tu forma de dar la clase para que este estudiante pudiera participar de manera real y sentirse cómodo? De acuerdo, en cuanto a los ajustes, pues ahora sí que la institución nos brindó apoyo y capacitación antes de iniciar el curso, lo cual fue muy valioso. Me explicaron estrategias y herramientas que facilitarían la inclusión dentro del aula. En la modalidad presencial, procuré utilizar herramientas visuales muy claras, apoyándome constantemente en presentaciones y recursos gráficos para reforzar las explicaciones. Posteriormente, tuve nuevamente estudiantes con discapacidad auditiva cuando impartí la misma materia, pero ahora en modalidad virtual, durante el periodo otoño 2019. En esa ocasión, utilizamos herramientas como PowerPoint y Web Captioner, que generaba subtítulos en tiempo real y facilitaba el seguimiento de las clases. Lo interesante fue comprobar que estas adaptaciones no solo beneficiaban a los estudiantes con discapacidad auditiva, sino que mejoraban la comprensión de todo el grupo. Excelente. Y en el primer semestre que estuviste haciendo este cambio en tu manera de dar la clase, ¿hubo algún momento en que sentiste que, a pesar de tus esfuerzos, ese estudiante seguía quedándose atrás, que no se incluía? Como docente, siempre existe esa preocupación, porque uno desea que todos los estudiantes participen en igualdad de condiciones. Sin embargo, en mi experiencia, observé que los alumnos estaban muy comprometidos con su aprendizaje.
cumplían con sus actividades, participaban y se integraban de manera muy natural con el resto del grupo. Evidentemente, siempre hay retos, pero considero que el apoyo institucional, las herramientas utilizadas y la disposición de los propios estudiantes hicieron que la experiencia fuera muy positiva. Lo que más me tranquilizó fue ver que no existía una barrera para convivir o trabajar en equipo con sus compañeros. ¿Y qué fue lo que sentiste que cambió dentro de ti como docente después de vivir esta experiencia? Creo que esta experiencia me hizo entender que la inclusión no consiste únicamente en abrir las puertas del salón, sino en crear las condiciones para que todos puedan aprender y participar realmente. También otra cosa, aprendí que como docentes debemos ser flexibles y estar dispuestos a adaptar nuestras estrategias cuando sea necesario. Muchas veces, pequeños cambios en nuestra forma de enseñar generan un impacto muy grande en el aprendizaje. Desde entonces, procuro utilizar recursos más visuales y diversificar mis formas de explicar, porque entendí que eso beneficia a todos los estudiantes. Me alegro que hayas hecho esos cambios. ¿Y notaste algún efecto en el resto del grupo cuando empezaste a adaptar esta práctica? Sí, definitivamente. Algo que me llamó mucho la atención fue que las adaptaciones terminaron beneficiando a todo el grupo. El uso de materiales visuales, explicaciones más estructuradas y herramientas tecnológicas ayudó a que todos comprendieran mejor los contenidos. Además, la convivencia fue completamente natural. Los estudiantes trabajaban juntos y no percibí actitudes de exclusión. Al contrario, se generó un ambiente de respeto y colaboración que enriqueció la dinámica de la clase. Compartiendo un poco más de tu experiencia, ¿qué le dirías a otro docente que está por primera vez en esta situación y siente que no encuentra la manera de manejarlo? Bien, yo le diría que es normal sentir incertidumbre al principio, porque todos enfrentamos situaciones nuevas en nuestra práctica docente. Sin embargo, también le diría que no está solo. Es importante acercarse a la institución, aprovechar las capacitaciones y utilizar las herramientas disponibles y sobre todo mantener una actitud abierta para aprender. No se trata de ser un experto desde el primer día, sino de tener disposición, empatía y compromiso con el aprendizaje de todos los estudiantes. Y yéndonos un poquito fuera de la docencia, ¿qué crees que le falta a las instituciones para garantizar una inclusión dentro del aula? Excelente pregunta. Yo considero que las instituciones han avanzado mucho, pero la inclusión debe de entenderse como una responsabilidad compartida. Es fundamental seguir fortaleciendo la capacitación permanente para los docentes, proporcionar recursos tecnológicos adecuados y generar una cultura institucional donde todos participen. ¿A qué me refiero con todos? Bien, directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo. La inclusión no depende únicamente del profesor que está frente al grupo. Requiere una política institucional y un compromiso colectivo para eliminar barreras y garantizar la igualdad de oportunidades. Además, la inclusión no debe depender de la buena voluntad de un docente en particular. Desde mi punto de vista, debe formar parte de la cultura institucional, con capacitación continua, herramientas adecuadas y el compromiso de toda la comunidad educativa. Cuando eso sucede, no solo se beneficia el estudiante con discapacidad, sino que toda la experiencia de aprendizaje mejora para el grupo completo. Ya para concluir, me gustaría que nos hablaras ahora sobre si hay algo que este estudiante te haya enseñado y que tú sientas que no lo hubieras podido aprender de otra forma. Muy bien, claro, sin duda. En este caso, los estudiantes y específicamente estos dos estudiantes con los que compartí esta experiencia, me enseñó que muchas veces las verdaderas barreras no están en las personas, sino en el entorno y en nuestras propias formas tradicionales de enseñar. Recuerdo a estudiantes muy responsables, comprometidos y con muchas ganas de aprender.
Esa actitud me hizo reflexionar sobre la importancia de no subestimar las capacidades de nadie y de buscar siempre estrategias que permitan a todos a desarrollar su potencial. Si tuviera que resumir esta experiencia en una idea, diría que la inclusión no solo transforma la experiencia del estudiante, también transforma al docente y lo convierte en un profesional más sensible, creativo y consciente de que enseñar significa encontrar diferentes caminos para que todos puedan aprender. Qué grandes palabras, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos esto tan honestamente, y me gustaría concluir el episodio comentando que algo que nos queda muy claro con el capítulo de hoy es que la inclusión no siempre necesita grandes presupuestos ni hacer grandes cambios en los planes educativos, sino que muchas veces empieza con algo tan simple como hablar de frente con las personas, hacer preguntas y de una vez llegar y preguntarle, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué cambios necesitas que yo adapte para ti? Y si algo nos queda de esta conversación es que cada docente tiene en sus manos la posibilidad de abrir o cerrar una puerta para un estudiante. Y esto haciéndolo sin siquiera darse cuenta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bonito día. Creo que sí. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación y por darte el tiempo de escucharnos, de reflexionar y de incluso conocer más sobre las distintas realidades que existen alrededor de la discapacidad auditiva. Nosotros somos Grecia, Sofía y esperemos encontrarte nuevamente en el próximo episodio de ICA, Cultura que se escucha. Hasta entonces, sigamos construyendo espacios donde todas las voces pueden ser escuchadas. Hasta la próxima.